Hola, muy buenas tardes. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Se Hola, escucha bien? buenas tardes. Sí, Sí, se ve sí, se ve bien. el PowerPoint y se escucha. Ok, Sí. muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Soy Patricia Cañado Sandoval. Agradecemos mucho al Instituto Municipal de las Mujeres y Equidad de Género, la maestra Karen Santa Cruz, directora del Instituto de Tlalnepantla de Vaz, para estos talleres, voceras por una vida libre de violencia. El tema que vamos a hablar ahora, el día de hoy, es violencia de género, la otra pandemia. Si saben, en noviembre se conmemora el Día de la Violencia de Género. Entonces, ¿por qué la llamamos la otra pandemia? Pues, como hemos visto a lo largo de estos 2 años, cómo el mundo por completo se paralizó, se cambiaron estructuras. A estas fechas, con tanta tecnología, con tantos cambios, con tantos avances, con tanto todo, y esta pandemia nos rebasó. En todos los niveles, en todos los gobiernos, a todos los países, no solo fue como suele suceder a los países jodidos, no, aquí llegó la pandemia a todos los niveles, a todas las personas, de todos los poderes, de todas las creencias. Ahora sí que aquí nadie se salvó. Y entonces empieza la movilización para hacer cambios, para hacer estrategias, para hacer todo para controlar y parar esto. ¿Por qué? Porque los hospitales se rebasaron, porque la economía, porque a todo el mundo fue afectado económicamente, culturalmente, en todos los aspectos. Y entonces a moverse. ¿Y qué ha pasado con la violencia de género? ¿Cuántos años? Para mí, la violencia de género está peor que esta pandemia, porque esta pandemia tenemos 2 años. La violencia de género la tenemos padeciendo siglos. También en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las culturas, en todos los gobiernos, en todos los países, en todo. Pero, ¿qué creen? Aquí las más afectadas somos las mujeres. Somos las que padecemos, las que vivimos, las que hemos crecido con esta violencia de género. Y claro, como hay un sector que no le afecta, pues como ese sector es este machismo, los hombres que son los que ejercen esta violencia de género, pues no es que seamos exageradas, no es que nos tiremos al drama, no es que, ya van a empezar. No, es que es algo que está naturalizado, que como es violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, pues durante cuántos siglos hemos estado invisibilizadas en lo último de la cadena, durante cuántos siglos, pues era normal que el hombre hiciera y deshiciera con su pareja, con su esposa, lo que se le viniera en gana porque se pensaba, se sentía que era su dueño y eso le daba el derecho de tratarla como él quisiera. Y pareciera que estoy hablando ¿de qué siglo? ¿De la era de mi mamá, que tiene 80 años? No, lo seguimos padeciendo.
las juventudes, aún con todo lo que se habla, con todo lo que se explica, con todo lo que se dice, con las estadísticas, pues nos siguen diciendo exageradas. Y se sigue pensando que somos mujeres y que así debe de ser. Y se sigue justificando esa violencia de género, que es lo peor del caso. La violencia de género. Cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas tales como las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Y volvemos a mencionar, y es un tema tan sonado, tan sobado, pero que lamentablemente, vean los años que llevamos y apenas vamos avanzando. Ayer tengo un hijo de 20 años y es esta situación con la que los hombres crecen, porque no nacen así, crecen y se van formando así. Y ayer estoy yo acá en Guadalajara y pasamos por un lugar que pertenece a Zapopan, que es un municipio de Jalisco, y decía Zapopan, ciudad de los niños. Ese letrero ya es viejo, pero ya ahora los nuevos letreros y eslogan es Zapopan, ciudad de los niños y de las niñas. Entonces lo leo en voz alta y digo, ciudad de los niños. Bueno, y las niñas. Y volteé y me dice, ay, ya vas a empezar. A que todos se tienen que, ya, en los niños son todos, ya, son niños y niñas. No, le dije a Antonio, en los niños son los niños. Bueno, es que qué necesidad que se les esté nombrando y mencionando. O sea, qué necesidad, qué necedad. Porque, y todavía me dijo, es que de todo hacen pedo. Híjole. Y es así como, y sí, soy su mamá y doy pláticas y la diversidad sexual y los derechos y las mujeres y soy activista y soy feminista y tengo un hijo con ese pensamiento de 20 años. Pero saben que aunque me esfuerce y aunque les diga, es esa actitud que toman de cerrarse, de contestar, en vez de, a ver, voy a escuchar, ¿por qué? ¿Por qué la insistencia? En vez de cerrarme y decir, locas, histéricas, necias, ¿qué necesidad? Y entonces le dije, ¿y por qué ustedes no? Le digo, no es necesidad, Antonio, es que toda la vida hemos sido invisibilizadas. Lo que no se nombra no existe. Invisibilizadas en cuántos años, hasta qué año pudimos ser parte de un sistema para que se nos reconociera y pudiéramos votar. A la fecha de hoy, ¿saben lo que cuesta que una mujer, aunque tenga la solvencia económica, le den un crédito bancario si no estás casada? Que al día de hoy las mujeres preparadas ganan menos y están en el mismo puesto que un hombre. Ah, es que el hombre es el que provee su casa. ¿Y si eres madre soltera? Y aunque no seas madre soltera, y si eres mujer que no soltera,
y vives en tu casa, que no eres la proveedora de tu propio casa. Y entonces, ¿por qué seguimos con esa diferencia al día de hoy? ¿Por qué esa violencia de género? Por querer aspirar, estar en los puestos de trabajo, en los puestos de mando. Vean cómo se ataca a las mujeres, cómo se les exhibe, cómo se les pide tantos requisitos si van a la política. Como, no, es mujer. Yo ahora nomás quiero ver para Tlaquepaque, acá en Jalisco, que se van a repetir las elecciones y la mayoría son mujeres. Porque pareciera que no. Por esta violencia de género que hemos padecido durante siglos. Y entonces, cuando alzamos la voz, cuando expresamos, cuando decimos, pues se nos dice que necedad. Y entonces volteé yo con mi hijo y le dije, ¿y por qué ustedes no se sienten incluidos si se dice nosotras? Porque toda la vida ha sido nosotros. Porque toda la vida ha sido nosotros. Porque ¿cómo pretendemos, pedimos, si toda la vida ha sido así? Y entonces no hay un espacio, no hay esa apertura para entender un poquito lo que durante los siglos hemos pasado. Y porque imagínense un poquito tú como hombre si estuvieras de este lado. La discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. No hay diferencias de los países primermundistas a tercermundistas. No hay diferencias de las mujeres de la periferia, de la sierra, de pueblos originarios, a las de la ciudad o de las grandes urbes. No hay diferencia. La discriminación hacia las mujeres por violencia de género, por ser mujeres, se vive en todos los aspectos y siempre hay una justificación. Ahora lo vimos hace un mes con el caso de las niñas que venden en Oaxaca y que lo ven y que lo visibilizan y que lo nombran y que dicen, y los testimonios de las chicas. No, nos vendimia, no se venden, no, es la dote. ¿Y cuál fue el comentario? Ah, son usos y costumbres. Mm, no, pues seguimos jodidas las mujeres en los usos y costumbres, que yo me van a disculpar el lenguaje, pero yo les digo por sus huevos y costumbres. Y entonces, como son pueblos originarios que se rigen por sus huevos y costumbres, pues es normal, está bien, así es. ¿Y quién la padece? Las mujeres. Diferentes conceptos. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es violencia intrafamiliar? ¿A alguien le gustaría participar diciéndonos para ti qué es la violencia? ¿O cuál es la violencia de género? ¿O cuál es la violencia intrafamiliar? Si alguien quiere participar, abriendo su micrófono o escribiendo en el chat.
hablamos que la violencia es toda esa agresión entre personas, esa agresión para dominar. La violencia de género es una violencia dirigida específicamente en las mujeres, pero también en las personas de la diversidad sexual. La violencia intrafamiliar, esa es toda agresión hacia cualquier miembro de la familia. Las pequeñas y los pequeños pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Las y los adultos mayores pueden ser víctimas de la violencia intrafamiliar. Todo acto agresivo hacia cualquier miembro de las personas. El Día Naranja, el 25 de noviembre, se conmemora, se nombra, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. ¿Por qué el 25 de noviembre? Si vemos, por ejemplo, octubre, ya estamos muy familiarizadas y familiarizados con ver el moño rosa. Y lo podemos ver en la televisión con los conductores y las conductoras que traen en la solapa o, por ejemplo, en los bancos, en las dependencias de gobierno y traen un moñito rosa. Y eso es para recordarnos que en octubre es el mes del cáncer de mama. Ya eso está como muy familiarizado. En junio también ya vemos, por ejemplo, septiembre, pues el mes patrio y los edificios los iluminan con los colores de la bandera. En junio hay edificios o también se pone y se coloca la bandera de la diversidad sexual para recordar que se está conmemorando, que es el mes en el que se conmemora, que hay un día en ese mes que se conmemora o la diversidad sexual, o la independencia, el cáncer de mama. Pues también en noviembre se conmemora y es el Día Naranja, el 25 de noviembre. Esto es porque en 1960, en la República Dominicana, se asesinan a las 3 hermanas Mirabal por ser mujeres y mujeres activistas. Entonces, hay una película muy interesante que la pueden ver, que se los voy a apuntar aquí en el chat, el nombre, y se llama En el tiempo de las mariposas. Película En el tiempo de las mariposas. Búsquenla, es buena, muy buena. Y entonces, de ese hecho, eso fue en 1960, pero hasta 1999, estamos hablando de 39 años después, se conmemora y la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A partir de ese hecho, así como el 8M se conmemora el Día de las Mujeres, recordando a todas esas mujeres que murieron y que se pintó de humo esa fábrica textil, que a la hora de incendiarse el humo era naranja y por eso las feministas, el movimiento feminista utiliza el color el color morado. Entonces, aquí noviembre así es, el día naranja, el mes naranja, por ese hecho, por el asesinato de las hermanas Mirabal, por ser mujeres y por exigir derechos. Vean esa película, está muy buena. Esto pasa en 1960. ¿Y por qué el color naranja? Pues el naranja representa el futuro brillante, optimista, libre de la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso es lo que significa, por eso es el naranja. Y yo les invito que pues busquen un moñito naranja, colocárselo durante el mes de noviembre o mínimo el día 25 y obviamente no habrá quien nos diga, oye, ¿por qué tu moñito naranja? Porque es el mes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. Y entonces lo empezamos
a visibilizar y a mencionar y visibilicemos que queremos eliminar esta violencia, porque también está tan naturalizada la violencia que pues, ya no se nos mueve nada. Hay leyes en México sobre la violencia de género, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entró en el 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en febrero del 2007, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que entró en marzo del 2008, o sea, ¿cuántos años tenemos apenas con estas leyes? La ley para prevenir y sancionar la trata de personas, el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la ley Olimpia, y ahí están las leyes. Y sigue sucediendo. Y lo vemos ahora con lo de la pandemia, cómo aumentó la violencia intrafamiliar, cómo las que más padecimos esta violencia fuimos las mujeres por estar con el agresor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las estadísticas en México. La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que 66.1% de las mujeres de 18 y más han experimentado al menos un acto de este tipo. En la mayoría de los casos, el agresor es la pareja de la víctima. Entre el 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios documentó 3.892 mujeres asesinadas en todo el país, pero solo 15.7% de los casos fueron investigados como feminicidios. En un año, fíjense la cifra, 3.892 mujeres asesinadas. Y de esa cifra, solo el 15% fueron investigados como feminicidios. La clasificación de la violencia de género. La violencia física incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar aborto. Tal vez ustedes ya han visto, hay un violentómetro y empieza a ver las primeras señales y cómo va subiendo de color hasta que se llega al feminicidio, al asesinato. Porque luego vemos, ay, pues es que estábamos jugando y nomás me empujó. Pero luego el juego resultó que te empujó de las escaleras. O el juego fue que te dio un manotazo. O el juego fue que te dio un tirón de pelos. Es violencia física. Y si no se para a tiempo, si no se detecta, si no lo vemos, en vez de justificarlo, esos pequeños detalles van creciendo. Y es como cuando andas con uno que le gusta la bebida, el novio, y dice, ay, pero es que cuando se casa se le quita. Eso es porque ahorita es fiestero, está soltero. No, una persona que le gusta la bebida va a beber siempre y va a ir a mayor. Y no se les quita cuando te casas. Al contrario. Y luego son palabras tan trilladas, tan sobadas, tan sonadas. Y sobre todo las mujeres jóvenes. Pero toda esta violencia se vive desde casa y se siguen reproduciendo roles. Porque entonces yo les pido a los compañeros que estén escuchándome y a las compañeras, claro
que hay hombres violentados. Pero no se habla de asesinatos de hombres por ser hombres, por sus esposas. Hay muchos asesinatos a hombres, pero es o por ajuste de cuentas, pero no por ser hombres. Entonces yo les pido que en esta plática abramos un poquito y no pensemos de que, es que las mujeres también, es que no, ya lo sabemos. Lo que queremos es que se escuche lo que se ha padecido durante años las mujeres. Y la mayoría de los casos es en manos de los hombres. Con esto no estamos negando que no haya mujeres violentas, sí las hay. Solo que la diferencia entre la violencia de un hombre y la violencia de una mujer es, la violencia del hombre es para imponerse sobre la mujer, para ver quién manda. Y la violencia de la mujer o la agresividad de la mujer es para defenderse. Entonces, haciendo este preámbulo, este paréntesis, sigo con lo que es la violencia física. Seguimos repitiendo patrones y justificando por qué tengo estas actitudes violentas. Pues porque me desesperaste, porque si no salieras con tus tonterías, yo no me enojaría. Porque una madre ejerce una violencia física ante los hijos y las hijas. Pues porque trae un patrón de educación. Porque de seguro así la educaron, a fregadazos y a gritos. Porque seguro eso vio en su casa. O hagamos un repaso. ¿Cómo fue mi vida de niña, de niño? ¿Cuál fue el ejemplo que recibí de mi papá y de mi mamá? ¿Cómo fue mi madre? ¿Cómo fue mi padre si tuve un padre presente? ¿Que todo lo arreglaron a gritos y golpes? Pero eso me hizo quien soy. No justifiquemos la violencia, porque entonces no se rompen estas cadenas, estos patrones. No creo que te haya gustado crecer a fregadazos y a gritos. Y no creo que te sientas bien después de tener y ser violento o violenta con tus hijos y tus hijas. Toda esta violencia física, de todas estas frustraciones en las que vivimos, el estrés en el que vivimos, no nos da derecho a venir a desahogarnos y a desfogarnos lo que no podemos hacer afuera. O sea, ¿quién les dijo que la esposa, por ser tu esposa, es la que tiene la obligación de que tú te desquites? La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, insultos, expresiones como estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea, menosprecios, no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no fuera por mí, ¿dónde estarías? ¿A dónde irías? Intimidaciones, amenazas, abuso de autoridad, como registrar tus cosas, revisar tu correo, que no le pongas clave a tu celular, que le des las claves de tu correo, que si no escondes nada, no tiene por qué no checarlo. Preguntas como ¿con quién estuviste? ¿Con quién estás chateando? ¿Por qué te llevas así? ¿Llegaste 10 minutos tarde? Las faltas de respeto. No respeta tus necesidades, sentimientos, opiniones, deseos y manipula lo que dices. Destruye objetos de especial valor para ti. Ignora tu presencia. Te desautoriza delante de los niños y niñas. Exige obediencia. Toda esta violencia psicológica
no solamente la sufren las mujeres de bajos recursos, que no tengan estudios, a las de las comunidades indígenas, no. Toda esta violencia psicológica, y hay violencia psicológica tan sutil, porque puede que el hombre nunca te haya gritado y que te habla con una voz tan dulce, pero de estúpida no te baja. Y hay mujeres empresarias y que viven con un agresor y un violentador y que ellas llevan la casa. Porque luego dicen, no, pues es que la mantiene, ¿cómo se va con los niños? Y las que hay mujeres que llevan el control y tampoco se pueden zafar porque se justifica la violencia. Y pueden ser muy cariñosos, decir, ay, no, mi amor, pero tú qué vas a saber. Tengo una amiga que le decía, no estudió, no, la escuela no se le daba, pero bueno, tenía otras, muy movida y ella cuando se casó, en el edificio en el que vivía, había niñas chiquitas, bueno, y adolescentes, pero y una vez la vecina le dijo, ay, deberías de vender dulces. No, bueno, ahí tenía tiendita. Y nomás estaba viendo a ver qué vendía o qué hacía. Pero cuando se trataba algo de los hijos, le decía al marido, ese sí muy estudiado en universidad privada, muy educado, muy de familia. Y volteaba y le decía, ay, tú ni la prepa acabaste, ¿qué vas a saber? O sea, ¿y quién te dijo que para saber tenías que tener un papel y una licenciatura? Cuando eran cosas tan obvias de los niños. ¿Y saben lo que cuesta quitarse eso? O cuando creces desde un hogar en donde te dicen, este, uno, te tienes que casar para estar, cumplir con lo que dice, tiene que ser mujer, o sea, tienes que tener un hombre al lado, tienes que ser madre para estar completa. Aquí las mujeres son para la casa. La mujer tiene que atender al marido. Entonces, veamos cuáles son nuestros comentarios y con qué comentarios crecimos, tanto hombres como mujeres. El hombre de mandar, imponerse, y la mujer de permitir y obedecer. Y es muy difícil salir, y no es porque nos guste, es porque tanta repetición, así como a los hombres se les ha dicho que así tienen que ser y se lo creen, así las mujeres. Porque además, cuando no queremos ese tipo de relaciones, cuando queremos salirnos, entonces que, ay, no, esta vieja loca, ahora quiere mandar, ahora resulta, ¿quién les dijo? La violencia sexual y abuso sexual incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer y que abarcan la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva o de parentesco con la víctima. Es delito, es violencia, es abuso sexual cuando tú obligas a tu esposa o a pareja a tener relaciones.
Ya no es como antes, que la mujer tenía que estar en el momento que él deseaba y como él quería y en donde él quería. Porque luego lamentada y conocida frase, por eso se van a buscar lo que no tienen en casa, lo que la mujer no les da. Entonces no te quejes si voy y busco lo que tú no me quieres dar. Ándale. Y entonces tengo que estar a tu disposición cuando tú quieras y como tú quieras. Y la otra es, no porque yo tenga ganas de tener relaciones sexuales, entonces vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Y les pongo un ejemplo. Cuando uno tiene hambre y quiere comer y te sirven algo que no te gusta, pues vas a renegar, ¿verdad? Y vas a decir, oye, espérate, eso no me gusta. Pero estás diciendo que tienes hambre y que ya quieres comer. Sí, pero no porque tenga hambre y quiera comer, me voy a comer cualquier cosa. Es lo mismo, no porque queramos tener relaciones sexuales, va a ser como tú quieras. Tiene que ser consensuado. Los actos, las fantasías, las prácticas. Pero luego llega el comentario de que, ni has tratado, ¿qué tal que te gusta? Nunca lo has hecho así. ¿Y por qué no cambiamos los papeles? ¿Y por qué no nos permiten a nosotras experimentar con ustedes? Y hacerles a ustedes. Y que experimenten, ¿qué tal que les guste? Entonces pensemos y pongámonos en el otro lugar. Cuando se pida algo, cuando se exija algo, cuando se quiera obligar a algo. El acoso sexual incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona. Ya es delito. Todo esto del Me Too, toda esta visibilizar el acoso y el hostigamiento en los trabajos, en las escuelas, ya es delito. ¿Cuántos años se han dado? Y ahorita apenas hoy ya es delito. Pero bueno, vamos avanzando. Y aún así, cuando hay delito, ¿ya se terminó? No, se sigue sabiendo del acoso sexual, se sigue practicando, sigue pasando. Y lo peor, fíjense aquí, lo peor es, tú eres la víctima, a ti es a la que te acosan, a ti es a la que te hostigan, vas y denuncias. ¿Y qué pasaba? Salías regañada. De seguro usted pues sabe que le debe haber dicho, pero de seguro usted lo andaba provocando o le dio entrada. No, pues es que luego se ponen ahí bien risueñitas. Y ya cuando quieren, o mandando mensajes. Y ya cuando uno les llega, entonces ya se hacen las ofendidas. No, si la culpa siempre la tenemos nosotras. ¿Por qué? Pues porque el hombre es hombre y siente. ¿Y cuándo va a dejar de ser animal el hombre? Y discúlpenme que sea tan directa, pero que no tienen eso para controlarse. ¿No es la diferencia el raciocinio de los animales a las personas? Y después, ya que a nosotras nos culpan, primero ahí la espera, ¿verdad? Para levantar una denuncia, para que te hagan caso. Ya que te pasan, bueno, pues ya te regañaron, ya te acusaron a ti como provocadora y todavía en la empresa te descuentan el día. Y entonces hay que ratificar otra vez. No, pues no. O sea, la eterna, la atención de aquí a que te reciben, me van
a regañar, voy a salir a regañar y todavía me van a descontar el día. ¿Cuál apoyo? Por eso no pasa nada, porque todavía es hacerle más difícil a esa mujer que está siendo acosada o que fue víctima o que es víctima, o sea, todo en contra. Y entonces las leyes, en vez de protegernos, no, es como a darnos más. Acá en Guadalajara apenas el instituto, digo, el Centro de Justicia de las Mujeres tiene 10, 15 años. Ajá, ya se hizo un centro de justicia. ¿Ha bajado? No. Y luego que dicen, no, pues es que vienen y ya no vuelven. Pues no, porque todo está en contra. Porque la mujer tiene que buscar y a ver qué hace para salirse con sus hijas y sus hijos. Porque apenas empieza a haber leyes en el Estado de México que si el agresor es él se sale de la casa. Porque si tú quieres hacer un divorcio, bueno, ahí va la demanda de divorcio. No, pues es agresor. Pero ahora hay que meter otra demanda para custodia y pensión. O sea, no se puede en un solo. No, no, pues está en chino. Y pareciera que todas estas trabas es para seguir obligándonos a vivir con el agresor. Y las leyes se hicieran como si para defender al agresor. La violencia económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. En esto les comento mucho, por ejemplo, el caso de Britney Spears. No, la declararon incompetente, drogadita, loca, se le pidió la custodia de los hijos, cuando fue cuando pasó que el papá pedía la custodia, la tutela, era porque era una adicta enferma mental. Y ahora que acaba de salir su película de La Verdadera, o sea, yo escucho a adicta enferma mental, pues pienso en una persona que no puede ser capaz de nada y que hay que internarla y que no tiene posibilidad de hacer nada. Pero resulta que la mujer no estaba ni adicta ni loca mental para hacer giras de meses y generar millones. Pero para eso sí estaba loca, para decidir sobre sus bienes, pero para generar no. Y entonces volvemos a los casos de las mujeres que tienen que salir a trabajar porque no alcanza el dinero. Porque, ¿qué crees? Como la canción de Bartola, ahí te van estos 2 pesos para que pagues el gas, para que compres la comida, para que compres la ropa, para que compres todo, pagues todo lo que necesita y todavía ahorras. Pero como no fuiste una buena administradora con esos 2 pesos, no hiciste la multiplicación de los pesos, entonces eres mala administradora y hay que salir a trabajar. Pero cuando ya sales a trabajar, si tienes la capacidad de trabajar, pero ¿qué crees? Dame el dinero, porque si te acuerdas que cuando yo te daba el dinero no lo sabías administrar. Entonces sí tenemos la capacidad de generar el dinero y el recurso, pero no para disponer. Y lo vemos en todos los niveles. Vuelvo a lo mismo. ¿Y cuántas veces hemos sabido, vimos películas, vemos novelas y luego decimos, ay, qué colgado? No, o sea, las novelas y las películas se quedan cortas a lo que es la realidad. Y les comentaba, hay mujeres empresarias y
Y de todas maneras, quien administra y lleva. Antes, porque era la dote, porque la herencia que le correspondía a esa mujer, por ser mujer que está mensa, entonces quien tiene que administrar el dinero era el marido. ¿Y saben cuántas herencias se perdieron por esa administración del marido? ¿Y cuántas mujeres se han quedado en la calle y se han quedado sin nada por la administración del marido? ¿Por qué a tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género? Pues por esa desvalorización, por eso estarnos diciendo y diciendo que no servimos, que somos inútiles, que no sabemos, que somos histéricas, ve cómo reaccionas, hasta crees que vas a poder. Y entonces, ¿cómo prevenir esa violencia de género? Pues evitando todo menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. Debemos de cambiar esa forma de pensar en los hijos, hacerles ver que no es así. Evitar todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al modelo de feminidad dominante. Enseñarles a los niños, a los hombres, a incorporar en su vida las vivencias de expresión de los propios sentimientos y emociones que enriquecen sus relaciones personales y así va a favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos por medio del diálogo, del acuerdo y la negociación. Que las cosas no se arreglan a gritos, que no es de imponerse a ver quién grita más, causa más miedo, que hay que expresar los sentimientos, que hay que saber dialogar. Y también les pongo el ejemplo de mi vecina. Es una chica de 27 a 30 años y tiene dos hijas que 8, 10, 10, 12, por ahí. Y es una gritiza para hacer las tareas. Y es una gritiza para que se vistan. Y es una gritiza para que recojan su cuarto. Y entonces, ¿cómo seguimos repitiendo esos patrones? Y, claro, toda esa frustración que trae porque no sé cuál haya sido su historia de vida, pues aquí la descarga. Si estoy hablando que es una chica que no tiene más de 27, 30 años, de 27 a 30 años, y quítenle 10 a los 20, a los 18 fue mamá, y a los 20 volvió a ser madre. Y luego, ¿cuál es el comentario? Pues si ahí andan de calientes las viejas. No nos embarazamos solas. Y entonces empezamos, que no somos un país para que hable de prevención. ¿Por qué? Porque no se habla de una educación sexual. Si queremos evitar embarazos, para que pase esto, hablemos con los hijos y con las hijas de la educación sexual. Ah, no, pero ¿cuál es el pensar? Ah, no, es como si dije, si yo le digo de hablar de educación sexual, pues se va a ir a coger. No. De todas maneras, cogen, los adolescentes, y ya cogen en edades más pequeñas. Ya empiezan su vida sexual desde los 10 años. Hablemos. Pero los padres y las madres en las escuelas son los primeros en oponerse de educación sexual. Y luego, no, pues no, la solución no es la legalización del aborto. Pero entonces sí es la solución seguir repitiendo esos patrones de violencia y nunca terminar con ese ciclo y con esa cadena.
Desarrollar una buena autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una actitud resuelta venida, ante la vida, perdón, y sus desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los problemas. Recuerda que estás siendo víctima de maltrato, tú no eres la responsable. El uso de la violencia nunca se justifica, nunca está justificado. Estas agresiones se repetirán y se grabarán con el tiempo. No estás sola, puedes contar con la ayuda de especialistas y para eso están los institutos de las mujeres. Ahí te puedes acercar, acompañar. Si sabes de una mujer que está padeciendo esto, si tú dices, ay, es que creo que yo esto, acércate, infórmate. Busca redes que te fortalezcan. Los institutos de la mujer tienen apoyos psicológicos. No es verdad que a las mujeres les guste el abuso, si no, se marcharían. Tampoco es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. Ay, no, es rara vez. No, no es rara vez. Y lo sabemos y somos conscientes de que pasa diario en todos los ámbitos, no solamente en la familia. Si lo vemos en las empresas, en las escuelas, en los trabajos, en la calle. Tampoco es verdad que solo sucede en familias de bajos ingresos y en las de la periferia o en las de los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Tampoco es verdad que no hay manera de romper con las relaciones abusivas. Sí hay manera. Informándonos, pidiendo ayuda, fortaleciéndonos. Tampoco es verdad que los hombres adictos a las drogas con estrés en el trabajo son violentos como efecto de su situación personal. No, porque sabemos y conocemos de hombres que ni se drogan ni toman y en su trabajo, sí, todo el mundo estamos en estrés. Y de todas maneras son violentos. Tampoco es verdad que la violencia dentro de la casa es asunto de la familia que no debe de salir del entorno. Si no lo compartimos, si no lo hablamos, no podemos salir de ahí. Cuando una mujer dice no, quiere decir sí. No es cierto. No es no. Quitemos esa idea de no, güey, si te dice que no es para ponerse difícil, ya ves que les encanta que le ruegues. No, no es no. Los hombres son de naturaleza violentos. Tampoco es verdad. Tampoco porque naciste hombre tienes que ser violento, te tienes que imponer, tienes que ser un macho para que no pasen encima de ti. ¿Se fijan? ¿Por qué son machos? ¿Por qué el machismo? Para que no pasen sobre mí, para que no me quieran dominar. Eso es el machismo, el control y el dominio. Y hay un dicho por ahí que dice, a que se chingue mi abuelita, que me chingue yo, que se chingue mi abuelita. Y en el machismo, esa creencia de que, no, es que ahora las viejas quieren mandar. No, no queremos mandar. Lo que queremos es que ya no se nos violente. Lo que queremos es que ya no se abuse de nosotros. Lo que queremos es que ya no estén sobre nosotras. El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. Dejemos de hablar en el machismo, la violencia y la agresividad como locura o enfermedad. No, no están enfermos ni están locos. ¿Un loco? ¿Lo que es un loco? No tiene esa capacidad de pensar. Y ahí está el loco, como le pusieron de Atizapán. Perdónenme, pero una persona loca no dura tantos años asesinando mujeres y que no lo cachen. Eso no es de una persona loca.
ni enferma, ¿eh? No. Y se ha visto que las grandes mentes son los grandes psicópatas, porque planean toda una estrategia. Todavía no terminan de sacar restos de la casa del loco de Atizapán, del asesino de Atizapán. No tienen, no pueden todavía contabilizar las mujeres. Se dio un número por las credenciales que aparecieron. Pero de aquí a que cotejan los restos con las mujeres, dicen que tienen que tumbar la casa, porque todavía en los muros hay restos. ¿Eso es de una persona enferma? ¿Eso es de una persona loca? No, no. Eso es de una persona que sabe muy bien cómo hacer las cosas, con una gran mente. ¿Durante cuántos años asesinó mujeres y hasta cuándo lo cacharon? Pero además, lo peor, ahora para el Día de Muertos fuimos a hacer una ofrenda por esas mujeres asesinadas. Se pusieron unas cruces con los nombres y ahí andaba un hombre y dice, sí, le dicen, oiga, porque hay esos que están metidos en la iglesia y todos los chismes de la iglesia saben, y en el presidente municipal, ya es los que saben de todo el chisme de la colonia. Y entonces le dice, oiga, fue, híjole, por decir un nombre, fue Elvia, ¿verdad? La última mujer, sí, pero ponga Elvia la loca. ¿Mm? Sí, porque la vieja, por eso la mataron, porque estaba casada y se fue a meter con ese. Ah, ahora resulta que la mujer asesinada, que fue la víctima, ahora tuvo la culpa. Y entonces ese señor no estaba pensando en las tantas asesinadas. No, de seguro ellas se lo buscaron. La violencia no solo se genera con un golpe, también con una palabra. Un golpe se sana en una semana, 15 días, un mes. Las palabras no. Para sanar esas palabras pasan años y hace más daño la violencia psicológica que la violencia física. Y es muy difícil salir de esos círculos de violencia. Y entonces este taller que se llama Voceras por una vida libre de violencia, pues a eso se les invita, a que realmente seamos voceras y voceros, y que si sabemos de esa comadre, de esa amiga que está siendo víctima de violencia, la acompañemos en vez de juzgarla, la apoyemos y le digamos, sabes qué, oí un taller, oí una plática, no está sola, hay lugares, cuesta mucho, pero sí se puede. Y poco a poco las leyes van cambiando para poder apoyar a las mujeres. Y si tú sabes de ese amigo, hermano, compadre, papá, que es un violento y un agresor, decirle, es delito. Y seamos de veras voceros y voceras para poder eliminar la violencia de nuestras vidas. Agradezco mucho al Instituto Municipal de las Mujeres por estos espacios y que sepan que ahí están siempre todos los institutos de las mujeres para brindar ayuda. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, quiere abrir su micrófono o escribirlo por el chat. Pues bueno, con esto yo me despido, les agradezco mucho su presencia, espero que pues haya servido un poquito
esta plática. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.